Cosmos es un libro escrito por Carl Sagan en 1980, basado en la serie de documentales Cosmos, un viaje personal, que él mismo produjo junto a su última esposa, Ann Druyan. Está compuesto de 366 páginas y más de 250 ilustraciones en color. El lanzamiento fue un éxito hacia finales de 1981 y llevaba más de 60,000 copias vendidas en 6 ediciones. El libro contempla la existencia humana desde un punto de vista científico y materialista y nos introduce hacia la conciencia de nuestro lugar y sentido en el cosmos. Hoy vamos a estar con Carlos Reyes Sagún, un amigo y un gran lector de libros. Yo quiero invitarte, Carlos, a que charlemos, a que utilicemos el tono de la charla para hablar de uno de los libros que hemos escogido conjuntamente, sobre todo tú, que es el libro de Cosmos, de Carl Sagan. Tal vez este sea solamente uno de los textos que tú has utilizado para deleitarte en la lectura. Debes de tener algunos otros, ¿no? Claro. ¿Cómo qué otros libros han sido para ti determinantes? Como que otros libros, fíjate que ahorita estoy leyendo una historia del cristianismo muy interesante, muy reveladora, de un historiador inglés, Paul Johnson. Otro libro también que ha sido influyente en mi visión de las cosas, la lucha entre la ideología y la ciencia en el seno de la cristiandad. El autor es el fundador de la Universidad de Cornell. Es un libro del siglo XIX. No sé, pensando por ejemplo en literatura, Corazón tan blanco de Javier Marías. ¿También lo estás leyendo ahora? No, pero son de esos libros que te dejan un buen sabor de boca a la larga, ¿no? Sí. Las tierras flacas de Agustín Yáñez. Fíjate que para mí una de las referencias que suelen suceder cuando conoces a una persona, cuando la ves y platicas por primera vez, yo suelo confiar mucho en una persona por el simple hecho de saber que es una lectora o un lector, ¿no? Mira, esa persona lee mucho y entonces para mí ya se ganó el 50% de mi confianza y de mi interés. Al revés, cuando una persona no lee, empiezo a tener dudas de que pueda ser para mí interesante o no conversar con ella. Santa Teresita decía, Santa Teresita de Jesús, que quien lee mucho sabe conducir, que quien no lee normalmente suele ser conducido, ¿no? Entonces, la asociación de la lectura, del hábito de lectura es para mí muy importante porque pues, yo tengo una noción de este instrumento, que quizá es uno de los que más representan el ingenio del hombre, el libro como un instrumento de reflexión y de placer al mismo tiempo, ¿no? ¿Para ti es lo mismo? Sí, yo creo que la lectura en sí constituye una de las más altas actividades humanas, hablando de la posibilidad de una actividad intelectual. Y si pensamos un poco que lo que nos diferencia de otros seres vivos es esta capacidad de llevar a cabo una actividad intelectual, de reflexionar, de hablar, de procesar realidades, de formular ideas, de formular visiones de las cosas. Los libros son una herramienta idónea para alcanzar estos objetivos. Muchos lo han pensado. Jorge Luis Borges veía cuando se imaginaba su propio paraíso, decía, para mí, no sé cuántas cosas puede haber en un paraíso, pero una biblioteca debe estar en cualquiera de las concepciones de paraíso que hay. Definitivamente la lectura es algo muy agradable, sobre todo aquella que la vas asociando con tus gustos. Tú escogiste, y yo lo acepté, que escogieras El Cosmos de Carl Sagan. Explícame la razón por la que tú concibes a este libro como un libro importante. Bueno, mi primera impresión es que es un libro importante porque divulga ciencia, pero eso es muy general. Me gustaría conocer tus razones. ¿Por qué Cosmos de Carl Sagan? Sí, mira, yo soy politólogo de profesión. He sido analista político, social
y de pronto confieso que hay un momento en el que tengo una sensación de saturación en términos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Te estoy hablando de principios de los años 80, de aquella inflación galopante, de aquella crisis económica tremenda, ¿no? Y hay un esfuerzo como de trascender el ambiente inmediato, decir, bueno, somos más que esto que sucede a nuestro alrededor, ¿qué más hay? Y entonces comencé a leer algunas cuestiones relacionadas con ciencia. En la universidad, Javier Bonilla, uno de mis maestros, decía que... Javier Bonilla era un uruguayo, ¿no? Uruguayo, sí. Sí, tú debes haberlo conocido. Un también. uruguayo que radicaba... Exiliado en México. Exiliado en México. Sí. Sí. Él decía que uno como científico social o pretendidamente científico social debía leer ciencias, ¿sí? Debía entrenar tu mente con el conocimiento no solo de lo social, sino también de lo que podría denominarse como ciencias duras, ¿no? A mí me interesó la astronomía, me interesó mirar hacia el cielo un poco por esta sensación de monumentalidad, de enormidad, ¿no? De lo que hay de maravilla. Y bueno, empecé a tomar libros relacionados con estos temas, a leer sobre estrellas, sobre un poco física, a nivel de divulgación, desde luego. Y había también en esa época, Cosmos también fue un programa de televisión, una serie de televisión, de la cual tuve la oportunidad, no con la atención que hubiera querido, pero sí de ver algunas cosas. Y entonces resultó ser muy revelador. Por ejemplo, bueno, me parece que la Tierra no es solo un conjunto de países que viven guerras económicas, que está, o guerras armadas, o división política. No, la Tierra es un planeta también, ¿no? Y me parece que es de lo más relevante saber que la Tierra es una ventana para nosotros. Nosotros estamos parados en ella y desde ella podemos ver el universo y podemos procesarlo. Carl Sagan dice en algún momento, hacia el final de su libro, nosotros somos la conciencia, materia hecha conciencia en este vecindario del universo, algo así. Y lo piensas un poco y dices tú, caray, somos materia hecha conciencia. En algún momento también se maneja, digamos, la idea del polvo de estrellas. Dice, nosotros somos materia cósmica hecha conciencia. Y lo piensas un poco y dices tú, resulta que los elementos que constituyen los seres orgánicos no son creados en la Tierra, porque responden a condiciones de presión y temperatura inexistentes aquí. Es decir, estoy hablando del carbono, estoy hablando del oxígeno, estoy hablando del hidrógeno, del nitrógeno, ¿no? Entonces dices tú, caray, somos polvo de estrellas. En el acercamiento, sabiendo que iba a estar contigo conversando sobre Cosmos, tuve mis primeras dos experiencias fuertes. Fueron una, que leer Cosmos es empezar a penetrar en el mundo del asombro, porque las medidas de tiempo, las medidas de dimensiones empiezan a ser tan grandes comparadas con nuestra pequeñez, que de pronto es algo en lo que te empiezas a ubicar en unidades de medida que nunca habías calculado. Por ejemplo, nosotros medimos en la Tierra en metros y en kilómetros, pero acá tenemos que medir en años luz, ¿no? La otra cosa que me sorprendió muchísimo es que tengo la impresión de que los seres humanos, desde los más primitivos, cuando hablamos de primitivos, hablemos de cuando el hombre es Homo sapiens, ¿no? Desde hace promedio 25.000 o 30.000 años.
donde desde los primeros seres humanos que empiezan a pensar, ya se planteaban el dilema cósmico, el dilema no solamente de la tierra en la que habitaban, el territorio en el que estaban, sino de todo el firmamento, de lo que se alcanza a captar desde la tierra, ¿no? Se planteaban, siempre se me queda muy grabada una parte donde habla de, me parece, de un rezo o un equivalente de un rezo que servía para eliminar los gusanos, que para poderlos eliminar, este rezo o esta expresión como de tipo mantra servía para que se murieran, pero estaba asociada con el universo, con la idea cósmica y no solamente con la Tierra. Entonces, el asombro, las dimensiones, son para mí dos cosas francamente reveladoras. Sí, a mí me gusta pensar un poco en la idea de que de pronto aparecimos aquí, abrimos los ojos y nos encontramos con un medio ambiente. Hace unos días les decía yo a mis estudiantes que todo parecería indicar que la naturaleza se ha propuesto destruirnos y ha hecho esfuerzos para hacerlo a través de terremotos, fuego, sismos, volcanes, sequías, inundaciones, ¿no? Y que la lucha del hombre ha sido un continuo adaptarse a la situación, a las condiciones del planeta, aprovecharlas en su beneficio, pero también un poco yo creo que este tipo de situaciones tendría que llevarnos a concebirnos como parte de, ¿no? Y entonces es donde entra este asombro del que hablas. El desarrollo científico, que es uno de los logros más importantes del ingenio humano, no es otra cosa más que el esfuerzo por comprender este entorno, este asombro, ¿no? Tú puedes ir con tu automóvil, sacas el brazo, sientes el calor del sol, ves tu brazo iluminado y puedes decir, mira, este calor estuvo en el sol hace 7 minutos, porque el sol está a 150 millones de kilómetros, porque la velocidad de la luz es esta. Está a 8 minutos luz. Sí, como dije. está, sí, Bien, a 8 minutos luz, cosas de este tipo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Carlos. Creo que estamos entrando en puntos que son importantísimos. La luz ya no es un concepto común y corriente para nosotros en el contexto de Carl Sagan, el tiempo tampoco, las distancias tampoco. Vamos a seguir hablando de esto en un momento más, si te parece. Estamos hablando del libro de Cosmos, y un primer reto al que nos enfrentamos es el de la comprensión, porque si hablamos del cosmos, si hablamos del mundo astral, seguramente necesitamos ayudarnos del lenguaje de la ciencia, porque no está fácil hablar con el sentido común, no solo de la ciencia, también de la historia, porque resulta que todas las civilizaciones antiguas, las más antiguas de la humanidad, han tenido la necesidad de expresarse y de hacer una relación con el mundo exterior, el más lejano inclusive. Decíamos hace rato, en el intermedio, cuando hablábamos nada más entre tú y yo, que el asunto está en que muchas de las civilizaciones originales siempre muestran al sol y a la luna, a las estrellas en general, a los cometas cuando de pronto se les aparecían como referentes imprescindibles para comprender el mundo, o para que no les importara ignorar el mundo. Entonces, el trabajo de Carl Sagan es un trabajo de divulgación de la ciencia. Y no obstante que estás en el terreno de la divulgación, necesitas tener algunas nociones de referencia como para entender. Para mí fue muy importante, por ejemplo, decir que estamos a 8 minutos luz del sol. Tienes que remitirte primero a que un segundo luz equivale a 300,000 kilómetros. Más o menos. Entonces uno puede hacer su cálculo. Si un segundo equivale a 300,000 kilómetros, luego entonces un minuto nos llevará como a 1,800, a 180,000. No, 1,800,000 kilómetros, ¿no? Entonces sí, aquí es la primera cosa, tenemos que
tener, sí es divulgación de la ciencia, pero tenemos que tener un piso, aunque sea divulgación, un piso con la historia, porque aparecen personajes, unidades de medida, percepciones del mundo que no estamos acostumbrados a, ni con la imaginación más exaltada y más nutrida, no estamos acostumbrados a pensar. No, no, no. No, y yo creo que a final de cuentas siempre terminas derrapando, porque por ejemplo, yo creo que es relativamente imposible, bueno, por lo menos para mí es imposible pensar en algo que no tenga límites, ¿no? Todo tiene límites. Una casa tiene las paredes, nuestro cuerpo, la piel es el límite, la ciudad el límite, el país, el mundo, etcétera. Pero cuando piensas en el universo resulta que no hay una pared donde termine. Es infinito. Es infinito. Y en el caso de que la hubiera, entonces podrías pensar, ¿y qué hay del otro lado? ¿No? Entonces sí, efectivamente, yo creo que una conclusión obvia tendría que ser, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hay otros como nosotros en otra parte? No sé, un poco esta reflexión. Como tú lo dices, esta ha sido una preocupación ancestral. Yo diría que me atrevería a decir que es una de las primeras evidencias de civilización, ¿no? Se dice, por ejemplo, que La Venta, en Tabasco, es una ciudad orientada astronómicamente. Es decir, nuestras ciudades, por ejemplo, están orientadas hacia la estrella polar, que es la estrella que casualmente está más o menos en el eje de rotación de la Tierra. Si tú te paras en la puerta del Palacio de Gobierno, en la noche vas a ver enfrente la estrella polar. No la vas a ver por acá o por allá, en mero enfrente. Esta es la orientación. La mayoría de los fraccionamientos del exterior del primer anillo tienen una orientación astronómica. Claro, cuando algún accidente geográfico se te atraviesa, un arroyo o cierta lomerío, bueno, ahí puede variar, pero en general el hombre busca esto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ahí está un elemento astronómico presente en nuestra vida. Casi todas las ciudades prehispánicas, ¿no? En México, Teotihuacán o Egipto, o las civilizaciones que dieron origen a las culturas orientales, a donde nos vayamos siempre está como que la referencia astral. Bueno, los mayas tenían un observatorio astronómico, pero me imagino, Carlos, que los hombres antiguos, como los contemporáneos, hoy hay afición por ver la naturaleza nocturna, o por lo menos desde la perspectiva de la noche. Pero creo que este interés no es nada más un interés como de hobby o como de pasatiempo. Seguramente la observación de los astros y los más cercanos, la luna y el sol, han sido también para tomar decisiones muy concretas de la vida, ¿no? Claro, sirven para claro. Medir tiempo, sirve para saber cuándo tienes que sembrar, porque si no siembras no comes. Sí, o sea, te sirve para medir tiempos para cuando vienen periodos de frío extremo o de calor extremo. O sea, son cosas que tienen que ver con la vida concreta. A pesar de que son astrales y que están muy lejos de nosotros, representan valores cotidianos también. Claro, ¿no? claro, sí, bueno, si tenemos en cuenta que en sus orígenes toda civilización es agrícola, toda civilización es hidráulica, la atención a los ciclos climáticos era fundamental. Lo sigue siendo, pues, aunque luego perdemos mucho la conciencia de esto, o porque ya sabemos controlar cierto tipo de cosas. Pero esto que comentas es fundamental, es de la mayor relevancia, y todo tiene que ver con el cielo. Uno puede imaginar un poco la bóveda celeste, el sol en un lado, la tierra en el otro. Cuando estás acá, no puedes ver nada de lo que hay del otro lado del sol. Tendrías que girar para estar del otro lado y poder ver. Y entonces era muy común esta cuestión de la observación del cielo para decir, ya apareció esta estrella, en 3 semanas va a empezar a llover. Y a sembrar, a preparar la tierra. Y ese conocimiento era poder, ¿no? De pronto creo que en el origen de las civilizaciones
se dio la posibilidad del trabajo excedente que permitió sacar de la producción a un tipo que se convirtió en el sacerdote, que veía en las noches y que observaba y que fue capaz de determinar ciertas cosas. A mí me asombra el ciclo de los eclipses. Está calculado no sé cuántos, cientos de años, y fue calculado hace siglos, ¿no? Y ahora sabemos, por este tipo de cuestiones, de manera muy exacta, cuándo va a haber un eclipse, por dónde va a pasar, cuánto va a durar, etcétera. ¿Por qué era importante saber estas cosas, los cometas que mencionaste? Bueno, pues porque significaban irregularidades en el cielo. Y entonces el hombre parecía que le chocaba la posibilidad de las alteraciones, ¿no? Es decir, bueno, todo puede haber alteraciones en la tierra, pero no en el cielo. En términos de cierto cobijo emocional. Entonces se estudia todo esto en función de eso, ¿no? Ojalá que fuera nada más de cuestiones que están relacionadas con las matemáticas o con la física, pero resulta que meterte a la divulgación de la historia te obliga también a conocer la historia misma, ¿no? Claro. De pronto te encuentras que Kepler, que un científico egipcio, porque así le podemos llamar, que era un observador de la naturaleza, también hacía ya cálculos milenarios, ¿no? Desde cuándo aparece, por ejemplo, un cometa, no es de cada semana, resulta que hay cometas que aparecen cada 1000 años o más. Pero aparte tienes que estudiar más allá del puro nombre de la efemérides, Kepler, Copérnico, Ptolomeo, los que empezaron con las teorías de que la Tierra era el centro del mundo y luego después que no, que el Sol, y luego adelantamos más y nos damos cuenta que el Sol tampoco es el centro del mundo. Y empieza a haber cambios pues en esto. También tienes que saber de historia, porque resulta que no somos hoy los primeros en el siglo XX, que se ha desarrollado muchísimo la ciencia, o a partir del siglo XVIII, si lo queremos ver. Es muy presente, muy cercano este muy asunto, ayer. pero resulta que la divulgación te obliga a también ser, no un experto, pero sí un interesado en la historia. Sí, yo creo que una de las grandes virtudes de este libro es que no es un libro técnico, es un libro, yo diría que hasta humanístico. Cómo se pone a reflexionar con esto que tú acabas de decir en términos de no solo la historia de los objetos físicos o de la química, sino de cómo fue que se fue descubriendo una y otra cosa, cómo se construyó este corpus intelectual de comprensión del universo. En algún momento Sagan reflexiona acerca de... él dice que vivimos un momento particularmente delicado, en el que la humanidad ha evolucionado a un grado tal que tristemente ha adquirido la posibilidad de destruirse. Y entonces vivimos un momento de definición en este sentido. Él habla de una civilización técnica, y esta técnica tiene que ver con el manejo del vecindario, ¿no? Y entonces él plantea, bueno, ¿cómo podría ser un encuentro con otra civilización? Una civilización extraterrestre. Y se regresa a la historia y recuerda algunos encuentros cultural, generalmente catastróficos culturales. Habla, por ejemplo, de la conquista de México, ¿no? De la llegada de los españoles, que fue un mundo encontrando a otro mundo y enfrentándose. En fin, tal y como tú lo tenemos manejas, experiencias, ¿no? De encuentros de varios mundos. Muy Uh-huh. bien, Carlos, vamos a hacer otra pausa y vamos a regresar a hablar de lo mismo, nada más que desde otras ópticas. Regresamos en un momento. Estamos hablando cómo hemos pasado para poder penetrar con riqueza en el libro de Carl Sagan, de Cosmos. Tenemos que tener una
primeras nociones de lo que es la ciencia en el ámbito de la divulgación, Ujú. que no quiere decir estrictamente que es sencillo, sino que es más accesible, pero no tan fácil. Tiene uno que nutrirse, ya decíamos, no solamente de los conocimientos de algunas bases científicas, sino también de algunas bases históricas. En las bases científicas tenemos que distinguir lo que nos enseñan en la secundaria, en la educación básica, ¿no? Qué es el hidrógeno, qué es el oxígeno, qué es el carbono y otros elementos que nos recuerdan que nuestra materia orgánica de la que estamos hechos es común prácticamente a todos los seres humanos y muy probablemente nuestra materia orgánica y también los elementos que están en el planeta Tierra sean semejantes a los elementos que existen en los demás planetas, en los demás soles y en las demás estrellas. Sí, la materia está presente en las estrellas. Eso es lo que hace interesante el asunto, ¿no? En términos de la posibilidad de que existan otras formas de vida. Esto está comprobado, ¿sí? La presencia de lo que tú dices del hidrógeno, del oxígeno. Y bueno, la exploración planetaria ha sido muy intensa y se han encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Sagan se refiere, por ejemplo, a las naves Voyager. Voyager 1 y 2, me Sí, parece. 1 y 2, Pionero 1 y 2, que han sobrevolado, recorrido el espacio inmediato de Júpiter, de Saturno, y han encontrado cosas muy interesantes. Han encontrado volcanes de azufre. Júpiter tiene una luna congelada, ¿no? Que claramente es hielo. Ve tú a saber de qué clase de hielo. Y hay lunas, en Saturno hay un par de lunas que son perturbadoras en el sentido de pareciera que alguien les metió mano, ¿no? Ahí en su morfología, en su orografía, hay cosas así como que... Esto como tiene que ver con algo, ahora que lo dices, reacciono porque recordaba que en las hipótesis que hay sobre el origen de todo, se dice que nosotros procedemos de una sola entidad de luz, que cuando esta entidad entra en lo que conocemos como el Big Bang, este momento de una explosión magnífica, de una explosión de grandísimas magnitudes, la luz empieza a tener, todavía a conservar elementos de luz, pero también muchos elementos de vacío. Esto que tú le llamabas al principio, que la Tierra es como una especie de grano de arena de una inmensa playa, pues resulta que en el cosmos lo que hay más son vacíos que propiamente. Las estrellas son partes sólidas de este vacío en el que vivimos. Yo pensaba, bueno, entonces, si lo que había en el origen era algo que era unitario y que era todo luz, de pronto hace explosión y entonces quedan unas partes de luz que podrían ser las estrellas o las galaxias o los planetas. Si en el origen todos somos uno, luego entonces todos estamos hechos de la misma materia, por muy lejanos que estén, por millones de años luz a los que nos encontremos. Es probable que tengamos muchos elementos comunes, ¿no? Bueno, pero también habría que considerar distintos procesos evolutivos. Ah, bueno, sí. Sí, eso es interesantísimo porque ahí estamos en pañales, quien diga lo contrario, pues que lo demuestre, ¿verdad? Lo que se ve es que todo está alejándose, es decir, esta evidencia de este Big Bang, de cómo todo se expande. Pero hay quien postula que a lo mejor va a llegar un momento en que por la misma fuerza de gravedad esta expansión va a terminar. Compactarse otra vez. Y viene un proceso de compactación hasta que las condiciones de presión y temperatura provoquen una nueva explosión y una nueva expansión. Entonces, esto son ideas así... lógicas, pero difícil de comprobar, ¿no? Sí, pero son lógicas, bueno, lo estás viendo, hay evidencia, no es cuestión de, no son invenciones. Tú estudias la materia orgánica aquí, luego volteas los radiotelescopios, estudias la materia de allá y ves que son los mismos componentes. O ves otro tipo de seres vivos, ¿no?
cómo... Han evolucionado de manera distinta que nosotros. Pero tienen los mismos elementos que tenemos nosotros. Sí. Un aparato digestivo, un corazón, un aparato circulatorio, ojos, orejas, oídos, boca. Y entonces tú dices, caray, pues somos parientes. Somos parientes. Todos somos parientes unos de otros, ¿no? Unos más que otros. Todas estas historias que nacen a partir de esta reflexión que tú haces y que ha dado lugar a películas y a libros y a muchas interpretaciones de los seres humanos con relación a la imagen de los extraterrestres que tenemos, ¿no? Que todas son con imágenes humanas, con algunas variantes, sí, ¿no? Ojos más grandes, ajá, pero ojos a final de cuentas. Sí. Esta idea de lo extraterrestre que ha tenido mucho éxito cinematográfico y que Carl Sagan lo asume como, lo apoya y no, o sea, lo apoya porque dice, sí, de que hay extraterrestres, que algún día los encontremos, ya veremos, ¿no? Por más que me digan, a su vez dice, por más que me digan que hay platillos voladores, no está comprobado que tenemos la presencia de civilizaciones lejanas, astralmente hablando, verdaderamente lejanas. Sin embargo, veo yo que hemos reaccionado con libros como este, más con incertidumbre. Quisiéramos tener la certeza de que los extraterrestres realmente están aquí, estos que dicen que son de los platillos. Pero me doy cuenta que en la humanidad somos muy buscadores más de certezas, porque la incertidumbre nos pone nerviosos. Ya díganos, ¿tenemos o no tenemos extraterrestres aquí? Y no solo eso, sino que además nos amenazan o no nos amenazan. Exactamente, necesitamos saber si son esas dos si cosas, van a ser bélicos o no. Acabo de ver una serie estas series que hay ahora en los sistemas de redes de televisión que hay. Una serie donde la obsesión es hacen viajes a través de millones y de cientos de miles de kilómetros para saber si cayó un objeto en la Tierra y es extraterrestre y quieren saber si nos va a invadir o no, si nos va a agredir o no. Es una obsesión de los seres humanos, ¿no? Sí. La historia nos demuestra que un encuentro entre terrestres y extraterrestres va a ser violenta. Porque han sido violentos los encuentros entre terrestres. Así es. ¿Sí? Españoles con indios en América, los ingleses en África, ¿sí? Y yo creo que ahí nos vamos mucho con la finta y proyectamos estas tensiones, estas cosas que nos preocupan hacia un ámbito extraterrestre. Sí. ¿Quién sabe? A mí se me hace... yo quiero pensar, un poco con Sagan, Sí. quiero pensar que aquella especie que es capaz de salir del planeta tiene una visión distinta del cosmos, una visión más amable, una visión más total, menos belicista, ¿no? Aunque bueno, pues uno nunca sabe, ¿no? Ahora, sin embargo, siento que todavía nos falta, como bien dices, estamos empezando en muchas cosas, en el conocimiento. Perdón, nada más un poco, yo creo que el gran ejemplo que tenemos es La Guerra de los Mundos de Wells, ¿no? Sí. Esta invasión marciana a la Tierra, que acaba de ver hace unos 10 años una magnífica película de Tom Cruise. Nos gusta que nos asusten con eso, perdón. No, sí, estaba yo pensando que a pesar de que hoy tenemos por lo menos 200 años de haber desarrollado grandes descubrimientos tecnológicos y científicos, aún así estamos muy, como decías hace rato, en pañales para comprender y para conocer el mundo exterior al planeta. A pesar de que tiene relación con las cosas básicas de todos los días, respirar, caminar, trabajar, ver el sol, levantarnos, ver las estrellas y todas estas cosas entre románticas y científicas, están ahí todavía como una gran signo de interrogación. Nos falta conocer. Carl Sagan viene y en lugar de resolvernos nuestro problema de ignorancia, nos hace ver que somos más ignorantes de lo que habíamos pensado, ¿no? Estamos viendo el planeta y, por ejemplo, de pronto vemos un planeta que a la distancia, o una estrella, más que un planeta, un objeto astral que tiene luz propia, y lo vemos azul, y nos emociona el azul
porque lo asociamos con estados de ánimo y porque pensamos que es una luz casi celestial y resulta que en ese momento esa estrella lo que está pasando es que está explotando, ¿no? Ujú. Es una explosión de algunas de las, no recuerdo la expresión, hay una expresión para decir de estas Supernova, cosas. Un supernova, nova, es la sí. explosión de un supernova, ¿no? Ujú. Y de pronto dices, bueno, pues no nada más es la parte romántica, hay una parte científica que está presente ahí. Yo creo que Sagan sí logra despertar interés en mucha gente. La serie de televisión que hizo provocó que se multiplicaran las preguntas, que se penetrara ya no en la parte romántica del espacio, sino que nos metiéramos a preguntas de dimensiones mucho más grandes, a asombros Ujú. inéditos para nosotros. Yo te invito a que pasemos al siguiente bloque, tratando de ver que ya no solamente nos quedamos en la ciencia y en la parte de la historia, sino que también nos lleva el libro de Carl Sagan a hacernos preguntas prácticamente filosóficas, ¿no? Sobre Claro, el ser, claro, sobre lo claro, que claro, decía, por sobre quiénes supuesto, somos. sí, sí, sí. Bueno, pues hagamos otro corte y regresamos en un momento más. Inspirados en el libro de Carl Sagan, se ha generalizado el interés por conocer el cosmos. La televisión fue un gran medio para que esto pasara, los libros han sido otro gran medio y luego los mensajes de boca a boca. Y ahora que tenemos tecnologías para vivir a tiempo real entre dos extremos del planeta, las famosas redes sociales, pues resulta que todos Ujú. tenemos acceso a conocimientos de la ciencia que antes no eran tan a la mano, ¿no? Dicen que hoy conocemos, los seres humanos comunes y corrientes, tenemos más información que los emperadores de Claro, que hace 200 claro, años, ¿no? claro. Entonces, bueno, Bueno, nuestras computadoras ujú, son mejores que las que llevaban las naves espaciales a la Luna. sí, sí. ¿Mm? Entonces, el remate de todo esto, Carlos, es que no solamente estamos asombrados ante la evolución de la ciencia, ante lo magnífico ante lo enorme, el volumen del universo, que se sale de nuestras unidades de medida, sino que esto nos ha hecho cuestionarnos como especie, cuestionarnos como una raza pensante, cuestionarnos para saber todo esto que decías tú al principio, ¿no? De dónde está el principio y el fin de las cosas, dónde empieza y dónde termina el tiempo. Empezamos a tener una noción distinta de la eternidad, que nosotros la habíamos calculado pues muy pequeña, ¿no? Resulta que el universo es tan grande que cualquier cosa que pensemos en la Tierra es insignificante comparado con todo lo demás que está pasando. La idea de la vida, de la muerte, de inclusive de nuestra capacidad para saber hasta dónde llega la imaginación, que siempre pensábamos que era una señora que andaba suelta y podía llegar a donde quisiera en el tiempo, por muy lejano que estuviera todo esto. Entonces, es cuestionarnos también muchas ideas que habían sido, digamos que muy limitadas a nuestro planeta. Ujú. Sí, yo creo que la idea general de Cosmos, lo que hace Sagan es una invitación a una toma de posición. O sea, que nosotros tomemos conciencia de qué somos, quiénes somos y actuemos en consecuencia. Yo te diría, bueno, a ver, desde una perspectiva muy limitada o un tanto limitada, Sí. diría, bueno, yo me puedo preguntar qué soy Ujú. y te contestaría, soy mexicano, soy americano, le voy a la América o a las Chivas, soy de Aguascalientes. Pero puedes ir ampliando este nivel de conciencia hasta llegar al que a mí me parece el idóneo. Soy un ser cósmico. Soy Ni un siquiera ciudadano del mundo, como algunos llegaron a presumir. ciudadano del Dicen, mundo, yo no sí, soy de ningún país, soy ciudadano del mundo. Pues sí, mi sí, rey, pero eres también ciudadano del cosmos, si del se le puede cosmos, llamar así. sí. Este es el punto. A mí me causa mucha gracia este egocentrismo brutal, ¿no? Nos asomamos fuera de la cuna y nos llamamos astronautas, cosmonautas, como si ya anduviéramos Fuera, viajando por todas partes. Bueno, ciertamente tenemos presencia
a miles de millones de kilómetros a través de naves no tripuladas. Pero el punto es que la Tierra es nuestra casa, es nuestro hogar y no hay otro, no hay otro. Entonces, yo estoy de acuerdo con esto que comentas de que vivimos un momento de mucho conocimiento, pero paradójicamente también vivimos un momento de una ignorancia de extrema infinita, oscuridad, ¿no? Sí, de extrema oscuridad, que se manifiesta en conductas inapropiadas en términos de nuestra relación con la naturaleza. Nuestra angustia, nuestra preocupación por el plástico, por la basura, por la contaminación, por los árboles, todo ese tipo de cuestiones. Hace unos días veía de estas fotografías que circulan en Facebook, de una alcantarilla en Francia que decía: no tire basura porque aquí empieza el mar. Y este hecho de que tú tires un papel aquí, se va a la alcantarilla, se va a un río, se va al mar, contamina el mar. Todo este tipo de cuestiones que nos angustian, Sí. están en el aire y son una preocupación, yo diría, cósmica en este sentido, ¿no? Pues, y no solamente es lo que está relacionado con lo catastrófico. Yo estoy recordando, por ejemplo, la película en la que Carl Sagan hace el guión, Contact, cuando mandan a una astronauta para hacer un viaje astral. Ella estaba un poco angustiada porque decía: ¿por qué me mandan a mí? Pues, ¿por qué mandan a un científico al cosmos? Deberían de haber enviado a un poeta, porque un poeta tiene más capacidad para traducir la belleza en palabras que a un científico. Un científico lo que te dice es color, altura, distancia, pero un poeta te dice trascendencia, te dice belleza, una idea de belleza de la cual ni siquiera tenemos idea, ¿no? Aún aquellos que en la noche más oscura pueden observar los astros y extasiarse por esto, hay también un cambio en las nociones de belleza, de profundidad, de eternidad, de trascendencia inclusive, ¿no? Sí, sí. Que muchos filósofos no se habían imaginado. No, es tan simple como decir, bueno, a ver, vivo yo en un lugar o en un lugar de acuerdo a mi ambición. ¿Es esto lo que merezco? ¿Puedo tener más? ¿Es necesario que yo garantice el agua para mis hijos, para mis nietos? ¿Qué sucede con esto? Yo creo que las ciudades son creadas, son construidas a la imagen y semejanza de sus creadores. Y hay partes que uno dice: híjole, mano, qué pobre idea tenemos de nosotros mismos. Sí. ¿Por qué vivimos entre basura? ¿O por qué no cuidamos esto o lo otro? ¿No? En fin. Esta parte que tiene que ver con la parte filosófica, con el mundo filosófico, con el mundo de nuestras preguntas vitales, es interesante, pero fíjate cómo ha llegado esto de la observación del universo, del cosmos, también a las interpretaciones religiosas. ¿Quién ha creado todo esto, no? Claro. Sí, yo creo que a final de cuentas hay algo en nuestro equipamiento genético que nos impulsa a... Somos curiosos por naturaleza. Necesitamos saber, queremos saber. Queremos comprender. Queremos comprender por qué esto, por qué la transparencia, qué es la luz, qué es la oscuridad, etcétera. Y entonces, bueno, aparecen las explicaciones de corte religioso. Esa me faltó, concebirnos como hijos de Dios. ¿Por qué necesitamos, si todo tiene un principio creador, pues obviamente el universo también lo tiene? Nada surge de la nada, y ese es un principio incluso científico. La increatividad, decía Carl Sagan, ¿no? Sí, bueno, todo, yo sé que mi camisa un día fue hilo y antes fue plantita, etc. Siempre todo hay una relación de causalidad entre una cosa y otra. Y entonces le estamos estirando y en eso vamos, ¿no? Sí. Necesitamos saber. Casi siempre pasa que en las civilizaciones que conocemos de nuestro planeta aparecen los dioses cuando tenemos incapacidad para comprender. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, el rayo, el trueno, el fuego, los temblores, los volcanes. Los cometas. Y entonces, bueno, vamos recorriendo, vamos avanzando en la explicación. Javier Bonilla, otra vez, aquel maestro que tuve, decía,
el campo de la explicación es como un campo de fútbol. El balón va y viene. Y un tiempo está en una cancha y otro tiempo está en otra. Nunca llegas a la comprobación definitiva de una u otra cosa. Sí, siempre hay algo pendiente de los dos lados. No nada más de esto, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, esta idea, esta recuperación que hace Sagan del geólogo inglés que está estudiando capas en una montaña y dice, híjole, esto es más antiguo que los 4000 años de los que habla la Biblia. Y vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, hay muchas cosas, siempre uno se pregunta, a veces no sabemos, o si lo sabemos no lo dimensionamos. La estrella más cercana que tenemos es el Sol. Es nuestra estrella. Es nuestra estrella, nuestra estrella, ¿no? sí. Entonces, y es una estrella común y corriente, ¿sí? Es una estrella relativamente pequeña, es una estrella entre millones, pero es la nuestra. Sí. Y bueno, esta estrella despertó preguntas, despertó devoción en muchas civilizaciones, ahora menos, pero todas las civilizaciones, digamos, de origen, las civilizaciones matriz de nuestra especie, claro, le han tenido una devoción especial al Sol y a la Luna. Todos ¿no? lo adoraron. Y entonces uno se queda pensando, bueno, a final de cuentas, Carl Sagan vino a abrir una puerta con este libro de Cosmos y con otros libros que escribió y con sus series de televisión, volvió masiva esta necesidad como innata que tenemos por la curiosidad, esta necesidad innata por comprender y que nos hace esta obsesión por la comprensión de los seres humanos, que por cierto se asocia con el gusto por los libros, porque leer es conocer más, ¿no? Y es una especie de alegría del pensamiento. Pero el asunto al que voy es que Carl Sagan se ha constituido, y su libro Cosmos, un libro que ha servido para cambiar la historia, porque bueno, gracias a las tecnologías que hoy tenemos se ha masificado, a diferencia de los primeros libros de Gutenberg o de los primeros libros impresos, que eran todavía unos cuantos. Ahora podemos llegar prácticamente a todos los confines del planeta con una divulgación de la historia, en este caso inspirada por Carl Sagan. No inventada toda, Carl Sagan lo único que hace es platicar lo que ya todos conocemos. Sí, ¿no? sí, Algo que quisieras decir para terminar nuestra charla de hoy, Carlos. No, que yo creo que estas propuestas que nos hace Sagan en este y en otros libros son, yo diría, una buena invitación a la reflexión en torno a lo que hacemos, de cómo nos comportamos unos con otros. Creo que a final de cuentas invariablemente buscamos nuestro bienestar, buscamos la calidad de vida, sí. Lo cual implica convivir, pero resulta que luego a veces esta convivencia tiende a violentarse. Y entonces cuando tú tienes una idea mejor de ti mismo y del otro, creo que esto podría mitigar algunos conflictos, y creo que eso es lo que Sagan propone, ¿no? El hombre como ser cósmico que actúa e interactúa en este medio. Muy bien, pues te agradezco mucho. Gracias. El libro de Carl Sagan, Cosmos, es sin duda alguna un libro inspirador, que no termina cuando acabas de leerlo, sino que sigue, porque despierta muchísimas preguntas. Yo te agradezco que hayas participado con nosotros en esta charla, y agradezco a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Hasta la próxima.